Y nuevamente la polémica se instala dentro de las candidaturas presidenciales. Esta vez Evelyn Matei protagonizó un programa en Radio Rock and Pop que ha generado muchísimas controversias y comentarios, porque dijo que eventualmente una gobierno de José Antonio Kast podía llegar a ser peligroso por correr los límites. También nuevamente habló de los bots de esa campaña que habían sido dirigidos en su contra. Ella dijo que también era una persona mucho más liberal y nuevamente dejó en suspenso su eventual apoyo a José Antonio Kast en caso de pasar a segunda vuelta. Aquí está con nosotros Colomba Eichholz para contarnos. ¿Cómo estás, Colomba? Esta nueva polémica entre los dos candidatos que están liderando dentro de la oposición las encuestas, y que es un poco un revival de lo que ocurrió un par de semanas atrás cuando Evelyn Matei denunció que había una campaña sucia en su contra. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Mati. Muy bien, así es. Una estrategia de campaña también podríamos decir, porque ya el comando de la candidata presidencial Evelyn Matei ha apuntado sus dardos esta semana en contra del candidato presidencial José Antonio Kast. Primero, emplazándolo para que responda y detalle sobre este recorte presupuestario de los 6.000 millones de dólares en 18 meses. Posteriormente, también emplazándolo sobre su ausencia en diferentes programas de televisión y también foros de conversación que se están realizando. Y ahora, Mati, como tú decías, se suma también este revival, como bien decías, de lo que fueron los ataques en redes sociales que afectaron tanto a la candidata presidencial Evelyn Matei como también a Janet Jara. Y que recordemos también, Evelyn Matei apuntó directamente en esa ocasión, o se los adjudicó estos ataques al Partido Republicano. Ayer justamente se estaba conversando en uno de estos programas, ¿no es cierto?, que pretenden conocer más a los candidatos presidenciales, en este caso en la radio Rock and Pop, donde la candidata presidencial Evelyn Matei fijó sus diferencias al comienzo de esta conversación con José Antonio Kast. Dijo que ella era una persona más liberal. Eso se veía, por ejemplo, en votaciones cuando era parlamentaria, diferente a las votaciones del Partido Republicano y justamente las de José Antonio Kast. Y también una diferencia que decía Evelyn Matei vio recientemente en el candidato presidencial José Antonio Kast. Decía que ella no se esperaba esto de él, que él había cruzado un límite, que había movido, ¿no es cierto?, lo que está estipulado éticamente, podríamos decir, en una campaña presidencial. Decía en concreto, intervenir para tratar de demostrar que tú no estás en condiciones físicas o mentales para ser presidenta. Eso es finalmente correr un límite, es otra categoría que no cabe en una campaña presidencial, decía la candidata Evelyn Matei. Y al ser consultada justamente sobre esta materia, sobre los bots, estos ataques en redes sociales que habían afectado su persona, recordemos que ella ya en varias ocasiones ha dicho que le afectó profundamente este tema, que finalmente también apuntaba a que ella padecía de Alzheimer. Eso luego también, ¿no es cierto?, se conoció a través de un reportaje de televisión. Y ayer en esta conversación, ella, al ser consultada sobre toda esta polémica que se había dado hace un par de semanas, justamente se le preguntó si entonces sería peligroso que alguien como José Antonio Kast, a quien Evelyn Matei le atribuye por lo menos a su partido lo que fueron estos ataques en redes sociales, bueno, si sería peligroso que llegara a la presidencia. Y a eso la candidata Evelyn Matei respondió que a ella por lo menos sí le daría miedo que alguien que movió los límites, corrió los límites, ¿no es cierto?, establecidos éticamente, ¿no es cierto?, en una campaña presidencial, sí le daría miedo que llegue a la presidencia de la República. Lo que tú decías, Mati, ha generado ya diferentes reacciones, incluso también del propio candidato presidencial José Antonio Kast en redes sociales, posterior a darse a conocer las declaraciones de Evelyn Matei. De hecho, José Antonio Kast dijo que hay que parar con estos emplazamientos, estos desencuentros entre la candidata presidencial Evelyn Matei y su comando, y también el comando y la candidatura de José Antonio Kast, porque solo benefician la candidatura de Janet Jara. Había dicho ayer en X José Antonio Kast. Obviamente hubo más reacciones durante esta jornada, pero antes de pasar a revisarlas, vamos a pasar a revisar en concreto qué fue lo que dijo ayer en la radio Rock and Pop la candidata presidencial Evelyn Matei. Cerrar el tema con José Antonio Kast, con lo que usted nos está diciendo, ¿usted ve que sería peligroso que él sea presidente de la República? Mira, ese es un tema súper complejo de contestar. Pero cuando alguien está dispuesto a correr los límites siendo candidato, a mí obviamente que me da miedo de que pueda correr mucho los límites y que llegase a ser presidente. Eso sí me complica. Y me complica en general las personas que... A ver, yo a lo que aspiro es que Chile y los chilenos salgamos adelante. Claro, que le daría miedo
que saliera alguien como José Antonio Kast, porque corrió los límites, por lo menos hablando sobre, en particular, estos ataques en redes sociales, Mati, pero también se enmarca, como tú bien decías, en este compromiso que no ha dado la candidata presidencial si es que José Antonio Kast pasa a una segunda vuelta, un apoyo que, si bien el comando de Evelyn Matei, el presidente, por ejemplo, de la UDI dijo no hay por dónde perderse en los apoyos a los candidatos de oposición que pasen a segunda vuelta, o él o la candidata que pasa a segunda vuelta, Evelyn Matei lo cierto es que no ha respondido si es que va a apoyar eventualmente a José Antonio Kast si es el que pasa de ese balotaje. Sí. Y dentro también de Chile Vamos, es una postura la de Evelyn Matei que no a todos les gusta. Esto de nuevamente salir a enfrentar o confrontar a José Antonio Kast, pero cuando ya quedan menos de 40 días para la elección, es también la única manera que tiene ahora para marcar una diferencia con el candidato de oposición que también está liderando en las encuestas, y ella, claro, está siguiéndolo de atrás con 10 puntos de distancia en un tercer lugar en que ya no pierde nada. Por lo tanto, ella está jugando su posibilidad de marcar esta diferencia, pero se está abriendo también un espacio con la propia UDI, por ejemplo, porque Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, no ha dudado en decir que él va a apoyar a José Antonio Kast en caso de pasar una segunda vuelta, y hay muchos que dicen que esta estrategia de Evelyn Matei de confrontar a Kast no es una buena estrategia probablemente para la parlamentaria, pero para ella ya no tiene nada más que perder. Ahora, pero por ejemplo también decía Manuel José Osandón, esto también es parte de una estrategia que hay que entender, ¿no es cierto? Ya quedan pocos días para la elección, Mati, como tú decías, ya no hay nada que perder apuntando, por ejemplo, a estrategias de este tipo, pero Manuel José Osandón, el senador y presidente de la Cámara, ¿no es cierto? Bueno, del Senado, estaba hoy con la candidata presidencial Evelyn Matei y decía que sobre los apoyos puede que le haya dolido a Evelyn Matei esto, en lo profundo, ¿no es cierto? Toda esta polémica que se dio por los ataques en redes sociales, pero cuando pasen a una segunda vuelta, sea José Antonio Kast, Evelyn Matei, Johannes Kaiser, sea quien sea, hay que ser pragmáticos, decía, por ejemplo, Manuel José Osandón. Hay que apoyar al candidato de oposición que pasa a la segunda vuelta para enfrentar justamente a Janet Jara, que, dicen las encuestas, sería, ¿no es cierto?, la opción firme y también para representar al oficialismo en la segunda vuelta. Pero como tú decías, Mati, incomoda que quizás Evelyn Matei no transmita lo mismo. Nosotros, de hecho, le preguntamos en todos los puntos de prensa sobre esto. No transmite lo mismo porque ella no piensa lo mismo. Exacto. Porque, de hecho, cuando ella plantea que hay... ella se dio cuenta que había una calidad de persona que no le gustaba. ¿Cómo va a llamar después a votar por alguien cuya calidad en lo humano ella presenta reparo? Exacto, y también, por ejemplo, cómo los votantes de Evelyn Matei eventualmente van a entender ese cambio de postura de la candidata presidencial, quien dice, recibí un ataque por parte de José Antonio Kast, y luego si lo apoya, bueno, también queda pensar que justamente postura van a tomar los candidatos, los electores que apoyan, ¿no es cierto?, hoy día a Evelyn Matei, que de hecho estaban acompañándola en una actividad en Puente Alto durante esta jornada, al igual que la diputada Jimena Osandón, quien también es parte del comité político de Evelyn Matei, y también, de hecho, Mati, llamó la atención, apuntó contra el candidato José Antonio Kast. En un momento, en este punto de prensa, habían problemas, fallas con el micrófono, y justamente la candidata no podía escuchar las preguntas de la prensa. En ese momento dice la candidata, no es que yo no quiera responder, es que no los puedo escuchar por un error, un problema técnico. Y después dice la diputada Jimena Osandón, a través del micrófono al lado de la candidata presidencial, no es que ella se quiera correr de las preguntas como otros candidatos, también apuntando, ¿no es cierto?, bueno, a esta arremetida ya constante esta semana. Claro, esta última semana. Sí. Todo Chile Vamos ha apuntado a que José Antonio Kast solo va a espacios que le resulten cómodos, donde no se sienta confrontado, porque entrevistas periodísticas no ha querido ir. Así es. Sí. Vamos a pasar a revisar también, Mati, en ese sentido, qué dijeron desde Chile Vamos. Estaba, como ya decía, presente el senador. Sí. La única entrevista periodística que estuvo hace 2 días en Mesa Central, pero aparte de eso, no ha querido ir a ningún programa. Claro, ha ido en otras ocasiones también a Mesa Central, pero como decíamos, estos programas que buscan, y por ejemplo, hoy día se van a dar en Televisión Nacional con la presencia de Johannes Kaiser, también, ¿no es cierto?, van a estar los demás candidatos participando de estos foros, incluso mañana, Evelyn Matei, del foro de la Fundación Chile Mujeres, del cual no participó esta jornada el candidato presidencial José Antonio Kast porque estaba también en la región de Arica. Él decía que era la única oportunidad que tenía para reunirse con autoridades de esa región, pero de igual manera, ¿no es cierto?, fue un emplazamiento que le hizo Evelyn Matei en particular sobre la Fundación Chile Mujeres, este foro que se estaba realizando.
Está también Mati en ese sentido y lo que le ha contestado José Antonio Kast a Evelyn Matei sobre su ausencia en programas, es decir, bueno, yo sí participo en los debates, haciendo alusión también a que en algunos debates Evelyn Matei se ha arrestado justamente hace 2 semanas, de hecho, en la cumbre agrícola en el sur, para prepararse para el programa de televisión que había ese día en Televisión Nacional. Así que también ahí hay desencuentros en qué cosas participar y qué cosas no, porque de hecho van a estar los 2 candidatos presidenciales la próxima semana en ADE, que va a ser también un foro bastante importante, van a tener contacto los candidatos presidenciales, se va a debatir sobre las ideas, pero justamente la presencia de José Antonio Kast en programas de televisión más o que buscan profundizar en la vida personal, pero también en las propuestas de los candidatos, hasta ahora no lo vamos a ver. Así que de todas maneras vamos a pasar a revisar cuáles fueron las declaraciones que hubo durante esta jornada por parte de parlamentarios miembros del comando de Evelyn Matei sobre sus declaraciones y sobre también toda la polémica que hubo en redes sociales de estos ataques que había recibido Evelyn Matei y por lo que quizás la candidata no estaría apoyando en una eventual segunda vuelta o no se estaría pronunciando sobre su eventual apoyo a José Antonio Kast. Pasemos a revisar esas declaraciones. Como partidos de derecha y de oposición debemos dejar de lado estas polémicas artificiales y trabajar en unidad. Ir a los debates a proponer y a defender nuestras ideas. Así se derrota a la izquierda. Este es el momento de entender que lo que Chile se juega es demasiado. Y por eso, en los foros, en las propuestas, en los debates, defender nuestras ideas y dejar de lado las polémicas artificiales y las divisiones es fundamental. Si Kast pasa a la segunda vuelta, no solo voy a trabajar, sino que me voy a sacar la mugre, porque para mí una alternativa entre el Partido Comunista y José Antonio Kast no me pierdo un minuto. Claro que es complicado porque él ha demostrado una falta de diálogo muy fuerte, pero el que quiera pasar a la segunda vuelta va a tener que ser capaz de abrir el abanico, porque el que no abre el abanico le va a ir mal. Y hoy día, en esta situación que es primera vuelta, claramente Evelyn Matei es la persona más dialogante, fue alcaldesa, tiene un tremendo currículum y tiene capacidad de convocar gente de la centro izquierda, que eso es súper importante. Pero en la segunda vuelta, perdónenme, yo no me pierdo ni 30 segundos. Claro, ahí por ejemplo el pragmatismo. Manuel José Andón, exactamente, sí hay pragmatismo, pese a las diferencias que puedan haber, de todas maneras la mayoría de Chile Vamos, la mayoría del comando de Evelyn Matei buscan poder trabajar en un eventual gobierno, si es que así resulta de José Antonio Kast, porque dicen hay que unir fuerzas, ¿no es cierto? Hay que también en la segunda vuelta vencer a la candidata del oficialismo, Yanet Jara, que ha sido un poco la tónica y el discurso también por parte del Partido Republicano y el candidato José Antonio Kast, que puede ser, Mati, o por lo menos públicamente, ¿no es cierto?, en las declaraciones que nos entregan a los periodistas, ha sido un comportamiento mesurado por parte del Partido Republicano, no han emplazado quizás a Evelyn Matei, como ella sí lo ha hecho esta semana, a José Antonio Kast, pero quizás si uno lee entre líneas o también las columnas que escribe, por ejemplo, Cristian Valenzuela, el ideólogo detrás de la campaña de José Antonio Kast, lo cierto es que sí hay emplazamientos directos o por lo menos críticas bastante duras a lo que fue los 2 gobiernos del expresidente Sebastián Piñera. Por ejemplo, hoy día también en su columna en La Tercera decía: los que ya gobernaron, los que se dicen de oposición, también parasitaron al Estado, haciendo alusión, ¿no es cierto?, a las contrataciones de funcionarios que también fueron temas esta semana. Se llama Parásitos. Exactamente, y es dura, y ha sido también, estas columnas de Cristian Valenzuela en particular, han sido duras, han sido comentadas en semanas anteriores, pero quizás, claro, y uno tiene que ir a buscar, eso es lo complejo, que uno tiene que ir a buscar lo que piensan no solamente José Antonio Kast, que habla poco, sino que el entorno, que es Cristian Valenzuela, que es Arturo Sgella, que es la secretaria general Ruth Hurtado. Sí, la que está ideando Sosa, apellido Sosa, Carmen el nombre Sosa. Carmen Sosa, que está elaborando el programa y no hay más. Exactamente, y porque bueno, también es un entorno bastante controlado en ese sentido, o sea, también en términos de comunicaciones, Mati, son bastante alineados, tienen un discurso bastante alineado. Por ejemplo, hoy día el discurso fue no emplazar de vuelta a la candidata Pero presidencial tampoco Evelyn habla Matei. nadie más, po. No habla nadie más, y de hecho Cristian Valenzuela no habla con la prensa, habla, bueno, en sus columnas, también en programas durante los fines de semana se le puede escuchar, y se puede escuchar un poco más la postura del ideólogo de la campaña de José Antonio Kast, pero lo cierto es que eso no se transmite
remite directamente a los puntos de prensa que se hacen semana tras semana. Entonces también hay que tener más ojo de los comentarios que hacen también las personas que forman parte del comando de José Antonio Kast, que quizás, Mati, están detrás de esta escena pública que, ¿no es cierto?, todos los lunes nos muestra el candidato presidencial, en donde también intenta de no emplazar a Evelyn Matei, que ha sido la estrategia de José Antonio Kast, pero sí, por ejemplo, emplazar al gobierno. Lo vimos también toda la semana pasada cuando emplazó directamente al presidente por lo que fue su mensaje en la cadena nacional, ¿no es cierto? Emplazamientos también al ministro de Economía, el exministro de Hacienda, Mario Marcel, sobre lo que han sido la propuesta de los recortes presupuestarios de José Antonio Kast. Pero, Mati, como digo, es bastante dura, o son bastante duras las palabras de Cristian Valenzuela, hablando justamente de el recorte o eventuales despidos de funcionarios del gobierno, haciendo alusión, ¿no es cierto?, a que tanto la oposición, Chile Vamos, ¿no es cierto?, como gobierno anterior y también el oficialismo han parasitado al Estado, lo han llenado de operadores políticos, de personas que son ineficientes en sus cargos. Y, por ejemplo, también decía que hay un acuerdo, increíblemente, dicen sus palabras, son capaces de armar un frente común desde el Partido Comunista hasta la UDI para cuestionar a los que están dispuestos a impulsar un cambio radical en la forma en que se administra el Estado, haciendo alusión a que le temen a este cambio radical que propone el Partido Republicano. Lo que pasa es que tampoco este cambio radical no tiene un correlato, porque claro, no sabemos bien en qué consiste, más allá de los recortes, cómo se hace, no se conoce. Claro, detallan, y ayer la columna, claro, es muy dura, eficiencia, pero no tiene ningún dato. Exactamente, son más bien críticas, ¿no es cierto?, que también demuestra que las declaraciones públicas del Partido Republicano, si bien son de unidades, son un llamado para que no hayan emplazamientos, lo cierto es que también hay que tener bastante ojo con declaraciones que salen, ¿no es cierto?, en la prensa escrita incluso. Claro. Bueno. Y con la opinión profunda también desde el corazón del comando de José Antonio Kast. Pero justamente por eso vamos a pasar a revisar cuáles fueron las declaraciones que sí públicamente emitieron en la prensa, a disposición nuestra, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, y también el diputado Luis Sánchez, que estaba hoy día en el podio del Congreso hablando sobre esto. Así que revisemos qué dijeron. Queremos reiterar el llamado a todas las candidaturas presidenciales de oposición a centrar el foco en el verdadero adversario político, que es Janet Jara, candidata del Partido Comunista, continuadora del mal gobierno de Gabriel Boric. Es a ella quien hay que derrotar el 16 de noviembre. Por lo mismo, creo que no corresponde estar fijando la estrategia política de esta semana en criticar a quienes estamos en la misma vereda y tenemos el propósito de darle un cambio a los chilenos a partir del 11 de marzo del próximo año. Nosotros hemos dicho desde el Partido Republicano que quien sea el candidato de oposición que pase a segunda vuelta va a contar con nuestro apoyo y nosotros no tenemos miedo de ninguno de los candidatos de oposición. Tenemos esperanza en que desde el 11 de marzo del próximo año vamos a poder empezar a reconstruir el país del desastre en que lo ha dejado Gabriel Boric, y en ese sentido los conflictos que se puedan producir entre las distintas fuerzas de oposición no son adecuados hoy día. Todo nuestro trabajo y nuestro compromiso está con ponerle fin a este pésimo gobierno y no vamos a correr la mirada de ahí. Ahí se nota, Mati, justo lo que decía sobre una línea del mensaje que quiere entregar la candidatura de José Antonio Kast. Se veía perfectamente en las declaraciones del diputado Luis Sánchez sobre emplazar directamente al gobierno, hablar de que Janet Jara es la candidata de la continuidad, pero justamente no enfrascarse en polémicas con Evelyn Matei, que justamente son las que también desde el comando de Chile Vamos buscan tener con José Antonio Kast, por lo menos por el recorte presupuestario, por su ausencia en los programas de televisión y ahora también por un nuevo emplazamiento que pese a que fue hace semanas le hace la candidata presidencial Evelyn Matei sobre lo que fueron estos ataques en redes sociales, que nuevamente también insiste la candidata fueron por parte del Partido Republicano. Así que, Mati, a pocos días de la primera vuelta, lo cierto es que es bastante interesante ver qué estrategias se están tomando. Lo cierto, las cambian un poco semanalmente. Hay un mensaje también, por ejemplo, desde el comando de Evelyn Matei, que se fija en los comités políticos los días martes. De hecho, los miembros de los comités del comité político, los presidentes de los partidos que conforman los apoyos a Evelyn Matei, fijan justamente ese mensaje que ha sido, por lo menos esta semana, el de emplazar por el recorte presupuestario, emplazar por los programas de televisión, y ahora también este mensaje que entregó la candidata presidencial sobre un eventual miedo que ella tendría si es que José Antonio Kast es el futuro presidente de la nación. Claro, y en ese punto ella se ve que está sola. Sí. En ese miedo. Claro, es una lucha que quizás ella ha seguido o por lo menos no ha superado lo que fueron esos ataques en redes sociales, que es un poco lo que decía también el senador Manuel José Sandón, que fue muy duro para ella. Claro, que dice que ella se da cuenta que de la calidad de persona, por eso que se hace tan difícil pensar que ella vaya a
endosar un eventual apoyo. Bueno, hay que ver también qué pasa después de la primera vuelta y si es que efectivamente pasa José Antonio Kast, pasa Evelyn Matei, pasa Janet Jara, todo puede pasar. Así es. Así en que estos 37, 36 días pueden pasar muchísimas cosas, sobre todo, y todo se magnifica cuando estamos más cerca de la fecha de la votación. Así que, Colomba, seguimos atentos, esto sigue muy entretenido e interesante. Así que muchísimas gracias y nosotros vamos a seguir con